Sean muy bienvenidos, hermanos, gracia y paz en nuestro Señor Jesucristo. En este momento damos gracias también por la oportunidad de aprender más de su Evangelio. Estamos estudiando aquí en el Seminario Teológico de Marangatú sobre los Evangelios. Habíamos aprendido en clases anteriores sobre el énfasis que tiene el Evangelio, que es el reino de Dios. El reino de Dios que ha sido inaugurado, como dice en Marcos 1:15, el reino de Dios se ha acercado a nosotros. Arrepentíos y creed en el Evangelio, decía nuestro Señor Jesucristo al comienzo de su ministerio terrenal, luego de haber sido bautizado y de recibir la confirmación del Padre que hablaba diciendo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, y el Espíritu Santo dando testimonio y también su pregonero, su heraldo, Juan el Bautista, en medio de muchos testigos, dando fe de que el Rey había inaugurado su reino, de que este Cristo amado, que este Cristo nuestro Rey, trae las buenas nuevas de un rey conquistador, de un rey que viene a reconciliar a un pueblo caído, viene a ser el postrer Adán, porque el hombre cayó en Adán. De hecho, que cada persona en todo lugar o está en Adán o está en Cristo. Esto lo sabemos, pues, al leer el libro de Génesis, vemos que Adán cayó y el pecado no solamente lo contaminó a él, sino a toda su posteridad. Y esto por generación ordinaria, es decir, al ser procreados la descendencia, el pecado es transmitido también. La contaminación del pecado no solamente vino al hombre en muchas de sus facultades, sino también en la creación misma. En el libro de Romanos, capítulo 8, también habla de que aún la creación gime, esperando ese momento, ese tiempo de la redención. Así que, hermanos, en este día vamos a aprender un poco el énfasis de Lucas, del Evangelio de San Lucas. Habíamos hablado ya del Evangelio de San Mateo, donde el autor tenía la intención de hablar específicamente, aunque no exclusivamente, a un pueblo judío que esperaba al rey, al Mesías. Y vimos que tenía un énfasis con muchos pasajes del Antiguo Testamento con ese propósito, y también hablamos del siervo sufriente, que es el énfasis del libro de Marcos, que él es el siervo de Dios y es un siervo sufriente. Es un rey, sí, trae su reinado, sí, pero tenía un énfasis en el sufrimiento, el identificarse con su pueblo como un salvador, como un señor, como un rey que sufre y que es sacrificado por su pueblo. Y en este día ya estaremos viendo un poco el Evangelio de San Juan, miremos un poco el contenido que vamos a desarrollar. Si se fijan, esta primera parte es muy parecida a, diría que casi idéntico. Esta parte es idéntica a las otras introducciones de Mateo y Marcos. ¿Por qué? Porque como habíamos estudiado en la introducción, hablamos que de los tres evangelios son sinópticos, es decir, que narran la vida o los eventos de la vida, ministerio, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. De ahí que muchos de estos puntos tienen muchas cosas en común. Me refiero al contenido en esta primera parte del trasfondo, que es lo que vamos a ver ahora rápidamente. Y les va a sonar muy familiar porque prácticamente es la manera como el Espíritu Santo obra a través de esa superintendencia, esa supervisión que Él tiene de llevar su palabra santa, pura, sin mancha, inerrante, que no contiene errores, infalible, que no falla y que es suficiente para equipar no solamente a los pastores, a los líderes, sino a toda persona, hablando también de los laicos, a toda persona que se arrepiente y confía en la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ese es el Evangelio, las buenas nuevas del Rey que trae su reino, las buenas nuevas de que el Rey tomó forma de siervo y era el Rey no solamente de los judíos, sino también de los gentiles, y que viene a hacer un glorioso intercambio. ¿Y cuál es el glorioso intercambio? De que Él viene a vivir la vida perfecta, siendo Él verdaderamente el único y suficiente campeón,
al cumplir los 10 mandamientos y vivir una vida perfecta y también ir a una muerte sustitutiva a favor de su pueblo. En este caso, nosotros, aquellos que nos hemos arrepentido de nuestros pecados y confiado en Cristo. Es ahí que ese intercambio donde nosotros le damos nuestro pecado y Él nos da su justicia, su obediencia. Así que estas son las buenas nuevas del reino. Esta es el Evangelio. El Evangelio no solamente es una noticia, es un mensaje. No solamente uno al escuchar este mensaje debe entenderlo y asentirlo, sino que también debe depositar su fe, es decir, su confianza total, depositar su vida en este Evangelio. Así que, porque los demonios conocen el Evangelio, los demonios no niegan que el Evangelio existe, pero lo que pasa es que ellos no someten su vida al señorío de este rey que trae las buenas nuevas del Evangelio. Bueno, adentrándonos ya un poco más en el autor del libro de Lucas, vemos un poco de que Lucas tiene un propósito muy específico. Es una persona bien preparada, es una persona prácticamente un historiador, era de profesión médico, y en Lucas capítulo 1, versículos del 1 al 4, nos dice que, lo cito, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. El Señor bendiga su palabra. En esta porción vemos entonces que el autor de este evangelio es muy intencional, donde dice que su objetivo es poner un orden en los eventos. Bueno, si ya hicieron el estudio en la semana, no estamos hablando de un orden cronológico de eventos. De hecho, que el orden es más geográfico, como habíamos visto también en la introducción, y ahora ya estamos entrando un poquito más en el detalle. Él tiene como interés dar un reporte, dar un informe. Ciertamente ellos vivían con la inminencia de que Cristo iba a venir en cualquier momento, al igual que nosotros lo vivimos hoy, pero también dejaron obras y obras por escrito a través de la inspiración del Espíritu Santo, sus obras escritas con la intención claramente de llevar adelante el reino de Dios, el Evangelio de Dios, a través de lo que el Espíritu Santo los iba a llevar a hacer. Y esta inspiración es una orgánica, no es una mecánica donde la persona solamente está siendo poseída y hace algo que no quiere hacer, o no es meramente un dictado, sino que es orgánica en el sentido de que la personalidad y y los estudios o la educación de la persona que está escribiendo también es tenida en cuenta por el Espíritu Santo. De ahí hablamos de una inspiración orgánica, no mecánica, y tampoco una inspiración como un artista que meramente está pintando una obra de arte, sino que hablamos de la superintendencia del Santo Espíritu de Dios, Dios mismo dejando registro de aquello que Él quería y quiere que leamos para la edificación de nuestras vidas. Él es un investigador, Lucas es un investigador bastante cuidadoso, bastante diligente, haciendo como una especie de reportero, haciendo entrevistas, haciendo preguntas de las personas que estaban alrededor en la época que le tocó trabajar a él, porque recordemos de que Lucas no es un apóstol. Lucas no caminó con el Señor Jesucristo durante esos 3 años, sino que él es producto de esa comisión apostólica, es decir, trabajando con un apóstol, en el caso de él, también trabajando con el apóstol mayoritariamente Pablo, recibió su entrenamiento, su doctrina, la diestra de Pablo también, es decir, teniendo la confianza de Pablo, es ahí que este evangelio ha sido preservado, que tiene las marcas de ser auténtico porque viene bajo comisión apostólica.
Eso habíamos aprendido también con el Evangelio de Marcos, que él no fue un apóstol, pero tenía también la, la comisión apostólica del apóstol Pedro, siendo Marcos o Juan Marcos su intérprete, dadas las dificultades del idioma y otras cosas más. Pero bueno, entrando un poquito más en Lucas, vemos aquí que él se refiere a una persona llamada Teófilo. Hay un poco de debate en la academia sobre quién específicamente era esta persona o si es solamente una especie de nombre genérico para hablar a alguien, pero hay otras partes en la Biblia, y ahora ya entramos un poco en la parte del punto de vista tradicional. El Evangelio de Lucas, entre comillas, es anónimo porque él mismo no dice, hola, soy Lucas, eh, sino que esto no debe sorprendernos. Teófilo ciertamente sabía quién le estaba escribiendo, así que no era necesario que Lucas se identifique y diga, hola, soy Lucas, Teófilo, mi amigo. No, sino que entendemos que es una carta que fue dirigida a estas personas y en este punto de vista tradicional hay varias partes del Nuevo Testamento que nos ayudan a entender un poquito más de esto. Vemos que el libro de los Hechos también es un libro escrito por la pluma de Lucas, entonces ahí tenemos bastante evidencia también de que es Lucas escribiendo este libro porque hay mucha coincidencia en la forma que escribe, el vocabulario que escribes y el tipo de formación que también muestra que no era muy popular. En ese tiempo tenía una formación de médico, una formación de investigador, una persona diligente, estudiosa. Probablemente había sido entrenado también por personas de alta educación académica. Así que gracias al libro de los Hechos podemos también llegar a conclusiones bastante acertadas también. Cuando empezamos a ver estos manuscritos del libro de Lucas, del Evangelio de San Lucas y también el libro de los Hechos, vemos que hay muchas cosas que tienen en común. Vemos que también los expertos pueden darse cuenta de eso. A través de la escritura, ellos pueden analizar el tipo de escritura, el tipo de lenguaje, qué vocablos usa específicamente, qué palabras se repiten. Vemos también de que los expertos pueden hoy utilizar algunos métodos científicos como el carbono 14, que es una forma de tratar de probar la edad del documento. Acordémonos de que la edad, el documento, mejor dicho, estamos hablando de piel de animal porque en ese tiempo no había un papel como el que tenemos hoy. Entonces, a través de este tipo de pruebas científicas hoy, también se puede determinar un poco la edad, o mejor dicho, la antigüedad de esos manuscritos que corresponde o no a esa época. Otra forma de saber que estos manuscritos es viendo otras fuentes, gente que comentaban casi la misma cosa, porque a Lucas, al ser un historiador, da muchas referencias históricas que también aparecen en otros libros de historiadores que no son creyentes, que no tienen como propósito promocionar el ministerio de Jesucristo, pero al querer, o mejor dicho, al hacer sus comentarios sobre la cultura, los reyes, las ciudades, y todo ese tipo de cosas dan confirmación de que Lucas estaba escribiendo historia, porque coincide, incluso la arqueología va descubriendo también más y más confirmaciones sobre el libro de Lucas. Entonces, Lucas era de Antioquía, médico de profesión y discípulo de los apóstoles. Luego seguidor de Pablo, como habíamos dicho, y bueno, y el Señor lo utilizó para escribir este hermoso evangelio de Lucas. Muchos autores, otra forma de saber que Lucas es el autor es, vemos que en la tradición, porque estamos hablando de que era maestro y formaba a su discípulo o pupilo, y luego ese se volvía maestro y volvía a discipular, y en ese discipulado había un contenido de información que era preservado. Y entonces, así vemos entonces de que el Evangelio de Lucas, la autoría de que Lucas es el autor, valga la redundancia, de este Evangelio, es confirmado también por otros discípulos directos de los apóstoles que vinieron ya un poquito más después, en el 130 después de Cristo, como Ireneo. Vemos también Clemente de Alejandría,
Vemos también a Tertuliano un poquito más adelante en el 155. Así que, hermanos, tenemos que recordar de que nuestra fe no solamente es poder de Dios para salvación, no solamente transforma la forma en que vivimos, pensamos y sentimos, sino que también es una fe histórica. ¿Por qué digo esto? Porque hay varias religiones también que pudieran apelar solamente a las emociones. Hay algunas religiones que tienen como base revelaciones privadas donde supuestamente ángeles le visitan en las cavernas y supuestamente le dan manuscritos sagrados y cosas así, o gente que recibe una iluminación aislada de todo tipo de evaluación de pares, pero nuestra fe cristiana es, es, es poderosa y ciertamente también transforma nuestras emociones, nuestro intelecto, nuestra voluntad, nuestras acciones, la manera que vivimos, la manera que hablamos, pero recordemos de que nuestra fe histórica, que el cristianismo no nació hace un par de siglos, que el cristianismo incluso no nació prácticamente solamente en el Nuevo Testamento, sino que es la forma orgánica como el Señor ya desde el Antiguo Testamento tenía un pueblo, habíamos hablado de cómo el Señor ya había establecido su reino con Adán y Eva y la propagación de su reino era su propósito y luego lo trágico del pecado y que ese reino fue pospuesto. Luego el Señor llama a Israel, sabemos como un tipo, una figura, una sombra de lo que sería su reino, pero el Señor siempre ha tenido su pueblo y siempre ha tenido un enfoque histórico. Vemos como el Señor elige a una nación cuya cultura era de dejar muchos registros históricos en papiros, con una alta cultura del lenguaje y también con una fuerte ética de los escribas. Así que el testimonio que tenemos de la historia no es menos importante de la confirmación que yo pueda recibir hoy del Espíritu Santo. Así que es un cúmulo o un acumulado de lo que el Señor ha preservado o ha querido para que su iglesia tenga la certeza más fuerte aún de que esta es una fe genuina que viene a transformar la historia. Últimamente, cuando escribo la fecha en la pizarra, pongo las siglas también después de Cristo. Entonces mis estudiantes a veces me preguntan qué es eso ahí y le digo, hoy es 2023 después de Cristo, le digo. Entonces se quedan como, ah, sí, sí, cierto, porque Cristo vino a cambiar la historia. Hay un antes y un después de Cristo. Muchas personas lo pueden negar, muchas personas tal vez puedan negar la fe, negar la validez del cristianismo o simplemente tildarlo de ser una religión que quiere aglomerar masas, etcétera. Todo tipo de ataques, pero lo que no pueden negar es que Cristo ha sido una figura predominante en la historia, que ha venido a cambiar la cultura que hoy aquí en Occidente estamos disfrutando de muchos de los beneficios de la cultura cristiana. Como había mencionado en ocasiones anteriores, tenemos los orfanatos, tenemos los hospitales, tenemos los asilos, tenemos incluso los colegios públicos y las universidades eran todas ideas del cristianismo, con la idea de promover alfabetización para que se pueda leer la Biblia habiendo creído en el sacerdocio universal, es decir, que cada persona puede leer y entender su Biblia y debe hacerlo como dice nuestro catecismo de Westminster también, de que toda persona no solamente está invitado, sino que está ordenado también a leer las Sagradas Escrituras. Así que vemos también que estos orfanatos eran producto de cristianos con amor al prójimo, que recogían los bebés que eran arrojados a la basura por una cultura pagana que creían que eran imperfectos, que no los consideraban como imagen y semejanza de nuestro Dios trino y santo, sino que ellos creían que era un mero producto de sus actividades sexuales, porque ellos, acordémonos de que eran politeístas, tenían todo tipo de deidades y muchas veces sus templos, eh, uno tenía que ir a ofrendar en el templo y después tener relaciones sexuales con su sacerdotisa. Así que el cristianismo desde el principio ha mantenido una integridad pura, casta, trayendo un amor al prójimo. Así que nuestra fe, hermanos, es histórica.
¿Por qué estoy haciendo este énfasis? Porque Lucas es un historiador. La próxima vez que abramos el libro de Lucas, tenemos que entender que nuestra fe no es solamente lo que yo siento, no es solamente mi opinión personal de cómo me ha afectado, incluso mi testimonio, mi experiencia, sino que es una fe que viene de hace mucho tiempo, que el Señor ha estado obrando, orquestando todo en su divina providencia para que todo cumpla su gran propósito. De ahí ese versículo bíblico que dice, todo obra para bien para aquellos que aman a Dios, el apóstol Pablo en Romanos 8. Así que qué importante es tener ese énfasis cuando venimos a leer un poco este libro, porque el Espíritu Santo usó la personalidad y la capacitación de Lucas como un historiador. Así que hermanos, no desechemos nuestro legado histórico del cristianismo. Es muchos de los maestros que el Señor ha dado, como estos testigos que acabo de mencionar, que hablaban de la autoría del libro de Lucas, Clemente, a ver cuál era, Ireneo y me falta uno, Tertuliano, ahí está. Estos hermanos de antaño, hermanos en la fe, también dieron testimonio histórico de quién era Lucas, habiendo estado un poquito más próximos a la confección del Evangelio de Lucas. Hablemos un poco ahora de la historia personal de Lucas. Vemos que, como dije, un historiador, una persona de orden, una persona diligente, una persona respetuosa también a las autoridades, porque en ese versículo que leímos dice, oh excelentísimo Teófilo. Vemos entonces de que él es intencional en la forma que él escribe, donde él va a ir a dar un registro histórico, va a entrevistar a personas que están vivas, obviamente, para de dejar un testimonio confiable. Eso habíamos hablado un poco también de la confiabilidad de los evangelios en nuestra introducción. Vemos que él tiene también una gran oportunidad porque está ahí en Jerusalén, rodeado de muchas personas que vieron y que escucharon de Jesús, personas que fueron discipulados en Jesús y tuvo esa gran oportunidad. E incluso gente como el hermano de nuestro Señor Jesús, Santiago, que también seguro estaba por ahí. Así que Lucas no era una persona que estaba aislada, que no tenía los recursos, que no tenía la oportunidad de conseguir la información, sino que tenía todo a su mano en la providencia del Señor, que había permitido incluso de que aquella frase que dice todos los caminos conducen a Roma, porque Roma construía caminos, porque era un imperio conquistador que conquistaba y empezaba a culturalizar los lugares que ellos conquistaban llevando incluso su lenguaje. Y esto daba oportunidad a que el evangelio corra y sea esparcido por todas partes. Así que Lucas también tenía esa oportunidad de ir a hablar con los testigos oculares, de tener, diríamos que la protección también del imperio en ese tiempo, esa facilidad, esa providencia del Señor. Vemos también que en el libro de Colosenses, capítulo 4 donde dice, os saluda Lucas, el médico amado, y demás. El apóstol Pablo dando también la diestra a Lucas, comentando de que él está también ahí en las prisiones. Perdón, Pablo estaba en la prisión, pero Lucas también estaba ahí apoyando el ministerio del apóstol Pablo. Así que era una persona sacrificada, una persona que estaba ahí para llevar adelante el reino de Dios. Él era gentil, no tenía formación judía, pero sí tenía la capacidad para hacer este trabajo que el Señor le comisionó. Pasando un poco, sí, ya pasando al siguiente punto, ¿cuál era la audiencia original del libro de Lucas? Cuando hablamos un poco de la audiencia original del libro de Lucas, vemos esa dedicatoria que mencionamos, que es el Teófilo, a Teófilo. Y luego consideramos que también, obviamente, al ser un evangelio de las buenas nuevas del rey, no está limitado a una región, no está limitado a solamente un tiempo, sino que el Señor ha querido que este evangelio llegue hasta nuestras manos en este día de hoy y en nuestro idioma. Gloria sea al Señor por eso. Así que cuando hablamos un poco de qué o quién es la audiencia original, no podemos dejar de considerar quién era este Teófilo. Y como les dije, muchas personas estaban debatiendo sobre quién era Teófilo. Y cuando uno empieza a hacer un estudio profundo, bueno, Teo significa eh, Dios, filo viene de la palabra amor, ¿será que es amor de Dios?
o una persona que ama a Dios. Entonces, ¿será que representa un individuo o es un nombre ficticio nada más? Pero ese título de excelentísimo también aparece en otras partes cuando se habla, por ejemplo, de los reyes Félix y Agripa. También aparece ese título a gobernantes romanos, así que hay una buena pista para creer de que era una persona real a quien se le estaba escribiendo, pero como dije, no solamente era para él, sino para todos nosotros también en este tiempo. Eh, Cuando hablamos de una audiencia más amplia, cuando hablamos de que, por ejemplo, en el libro de Colosenses capítulo 4 el apóstol Pablo decía, cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses y que la de la Odisea la leáis también vosotros. Entonces vemos que la carta de Lucas, a Pablo, al trabajar con Lucas, lo que Pablo estaba enseñando y lo que Lucas registró, que viene bajo la comisión apostólica de Pablo, tiene como intención recorrer todas las iglesias, en este caso nos habla de la iglesia de la Odisea, que hay una intención clara de que sea leída, que la palabra de Dios sea expuesta. Cierto, es muy lindo pasar y dar un testimonio de lo que el Señor ha hecho en tu vida, pero la primacía de la reunión de los santos es el abrir la palabra de Dios, el escudriñar la palabra de Dios, porque ella es la que da vida. La fe viene por el oír y el oír de su palabra, decía Pablo en Romanos capítulo 10. Y segunda de Timoteo 3:16 nos habla de que la palabra es inspirada y al final de todo eso dice que es útil para muchas cosas, pero al final dice que es para equipar a los santos, para hacer al hombre enteramente perfecto, dice en la Reina Valera, pero la idea es equipar a los santos. Así que esta carta de Lucas tenía esta idea de ser compartida, de que llegue a todas las personas para que el evangelio vaya a transformar vidas. Eso es lo que queremos. Por eso compartimos devocionales, por eso compartimos imágenes que tienen citas bíblicas, porque sabemos que la palabra de Dios tiene poder y que penetra hasta lo más profundo del ser, y el Señor la usa para atraer a los suyos. Así que, hermanos, cuando compartamos la palabra de Dios, recordemos que hay poder de Dios ahí, que está la supervisión del Espíritu Santo. Recordemos que también el Señor estaba usando a sus siervos para traer palabra. No es solamente un versículo, es algo que muchas personas por mucho tiempo ocultaron y que solamente un cierto grupito de élite la tenía en un idioma que era desconocido prácticamente para todos, pero luego en la Reforma Protestante sabemos qué pasó. La invención de la imprenta, también las personas hubo la reforma protestante con Martín Lutero y otros más, otros reformadores, pero lo importante es que el avivamiento vino a través, el despertar y el avivamiento vino a través de la palabra de Dios. Así que cuando compartamos, hermanos, las palabras de Dios, no creamos, ya le pasé un versículo. Sí, es un versículo nada más, es muy poquito. No, no es muy poquito, hermano. Es la palabra de Dios. Es el autor, la tercera persona de la Trinidad dejando testimonio de lo que Dios quiere que sepamos, de cómo Dios quiere bendecirnos a través de su palabra. Y en la fecha de este libro, al igual que los otros evangelios, la conclusión más lógica es que fue escrita antes de, del gran evento que habíamos hablado, que en el 70 la destrucción del templo de Jerusalén, y dado que estos evangelios no mencionan, estos tres primeros evangelios, no mencionan esa gran caída, entonces podemos decir con bastante certeza de que probablemente allá por los años 60, y ahí los académicos empiezan a especular un poco, 65, 67, pero alrededor de esa época, entonces podemos tener esa certeza, y también el libro de los Hechos, cuando hacemos un estudio un poquito más profundo, podemos también ver eso, porque en el libro de los Hechos tampoco aparece ni incluso el martirio de Pablo, que sabemos que ocurrió antes del 70. Tampoco aparece la persecución de Nerón que habíamos hablado, como fue en el libro de Marcos, que había ese tipo de énfasis también. Entonces, estas grandes omisiones que Lucas eh,
perdón, que estas grandes omisiones sugieren que Lucas, que escribió el Evangelio de Lucas y Hechos, fueron escritos antes del 70 y con eso tenemos una buena certeza de, de en qué tiempo se escribió. Ahora, ¿para qué se escribió este libro? Ya hablamos un poco del punto de vista tradicional, de la historia personal de Lucas, de quién era él, de la audiencia original, de la fecha, y ahora una de las cosas más importantes que es el propósito. Si uno no entiende para qué se escribió este libro, va a tener todo tipo de conclusiones incluso supersticiosas, esotéricas y totalmente subjetivas, porque lo que a nosotros nos interesa es lo que Dios quiere decir primeramente en su palabra, no lo que yo creo que Dios dice en su palabra. Uno abre el texto y ora para que el Señor le muestre a uno lo que Dios quiere. Y obviamente esto habla de que el Señor con su Santo Espíritu habló a un grupo de personas, a una audiencia original. El mensaje tiene un principio que aplica también a nuestras vidas y a la gran historia de la redención, desde el Génesis al Apocalipsis, desde Adán hasta Cristo, hasta nuestros días. Entonces, ese tipo de cosas siempre hay que tenerlo en mente al momento de leer nuestra Biblia. No es que voy a abrir mi Biblia, practicar una especie de bibliomancia y ver un poco, a ver dónde me lleva el Señor hoy, a ver qué quiere para mí. No, esto no funciona así. Uno debe ser una persona diligente, responsable, noble como los bereanos en Hechos capítulo 17 que escudriña las escrituras como un tesoro. Así que este propósito que vamos a mencionar ahora tiene una gran importancia. Ya habíamos leído un poco que Lucas quiere dejarnos un testimonio profundo, histórico, ordenado, diligente, para contar la verdad de las cosas que habían pasado y también las enseñanzas. Así que no es poca cosa, el autor se tomó su tiempo, el Espíritu Santo lo usó. Entonces, aquí vemos que hay varias cosas que tenemos que tener en cuenta. Lo primero que debemos tener en cuenta es que había una persecución. Sabemos eso por el libro de Marcos también habíamos analizado y había un temor generalizado. Ese temor hizo que muchas personas que habían profesado la fe cristiana de que Jesús había traído el reino de Dios no era cierto. Así que este es el primer propósito y aquí me quiero detener un ratito nada más. Cuando yo leo el libro de Lucas, tengo que pensar también de que el autor y el Espíritu Santo lo dejó para mí, para mis momentos de crisis de fe, para aquellos momentos donde tal vez he descuidado los medios de gracia. Y cuando hablamos de medios de gracia, estamos hablando de la lectura de la palabra, del congregarse, de la oración, de los sacramentos. Estamos hablando de que he sido debilitado en mi fe, uno por negligencia, o también puede ser por algún tipo de tragedia ocurrida en mi vida y estoy pasando muy mal en una crisis de fe. Cuando yo leo el libro de Lucas, tengo que entender que está escrita para personas que están pasando persecución y que para querer preservar su vida, probablemente empiecen a considerar dejar la fe cristiana. Probablemente decir, pero este cristianismo solamente me trajo peores cosas. Ahora el gobierno me persigue y no sé luego si este rey que de lo que ellos hablan, el rey de los judíos, que fue crucificado, si es o no. Entonces tenemos que poner un poco en sus zapatos y pensar de que ellos estaban pasando por esta crisis y este evangelio tiene este propósito de fortalecer a los cristianos que están dudando, de fortalecer a aquellos que están bajo persecución, de fortalecer a aquellos que están sufriendo y a lo mejor el enemigo está queriendo cizañearles como a trigo, diciéndoles, deja nomás, este cristianismo no sirve de nada. Hermanos, nada más lejos de la verdad que esto, porque el cristianismo es la verdad, es la realidad de Dios. Esto que nosotros conocemos, que hemos experimentado y que también es una fe histórica, arraigada en la historia, arraigada en eventos históricos ocurridos que nadie lo puede negar.
tiene sentido, es real, y el Espíritu Santo confirma también a nuestro espíritu. No es solamente, no es que yo vine a la fe porque hice una investigación arqueológica, histórica, científica. No, primeramente el Señor nos trajo a través de la confirmación de su Santo Espíritu a nuestro espíritu de que el Evangelio era lo que necesitábamos, la cura de este cáncer del pecado que teníamos, que estábamos camino al infierno y que el Señor nos rescató por su gracia. Pero vienen los momentos de crisis, vienen los momentos de duda, vienen los momentos donde el cristianismo se vuelve bastante difícil por las aflicciones, pero Cristo dijo de que en este mundo tendréis aflicción, pero confiad porque Él ha vencido. Nuestro rey es un rey conquistador, vencedor, no es un rey cobarde, no es un rey perdedor, sino todo lo contrario. Y este evangelio tiene ese primer énfasis que estamos viendo ahora, y ahora, en un segundo énfasis, este evangelio, el propósito es que los cristianos en este tiempo estaban un poco con controversias con el tema de los judíos, porque, mejor dicho, la iglesia que vino a Cristo era mayoritariamente judía al principio, y después empezaban a pregonar el evangelio y empezaban a venir los gentiles. Y ahí ya sabemos dónde hay diferencia de cultura, hay un roce, hay diferencia de opinión, hay pecado. ¿Para qué vamos a decir otra cosa? Y empezaban a ver las diferencias. Sabemos incluso de Hechos capítulo 15 donde hay esa controversia por la circuncisión, donde los judíos que habían creído en este rey Jesús le decían a los gentiles, vengan y hay que circuncidarse primero. Ustedes antes de ser cristianos tienen que ser judíos primero, porque los judíos es el pueblo de Dios, etcétera. Entonces ahí sabemos que había gran controversia también. Lucas, autor del libro de los Hechos, también registra ese tipo de controversias que hubo, aunque no estamos hablando del libro de los Hechos. Eso también afecta al contexto de Lucas, porque él está viviendo en un tiempo donde hay muchos pleitos, donde hay muchas peleas, donde hay diferencias, donde hay prejuicio y donde hay divisiones que se levantan dentro de la familia de Dios. Y esto es triste, esto es trágico, pero era lo que estaba pasando también. Así que cuando yo leo el libro de Lucas también voy a tener eso en mente, de que había controversias, de que Lucas tiene como segundo énfasis el proclamar de que Jesús ofrece salvación no solo a los judíos, sino a todas las familias de la raza humana. No está limitado a una etnia en particular, sino a toda la raza humana. Así que Lucas quiere darnos eso, un evangelio que es para todos, un evangelio universal, un evangelio que va a todas las familias de la tierra, un evangelio que quiere traer a los hijos de Adán a ser hijos en Cristo, al postrer Adán, aquel que sí fue verdaderamente obediente, no como Adán que cayó. Bueno, eso entonces en cuanto a la primera parte. Hermanos, esta tercera parte que nos habla de la estructura y contenido, yo voy a dejar para el último y me quiero saltar a esta parte, temas principales, porque mucho de lo que está aquí en esta estructura y contenido, muchos de los eventos son similar a lo que hemos hecho ya en el libro de Mateos y de Marcos. Pero ya sabemos que hay diferentes énfasis, como los que acabo de mencionar recientemente, y por eso vamos a pasar un poco ya rápidamente a los temas principales, donde vamos a ver cómo filtrar, cómo entender mejor todos estos eventos que son de la vida, ministerio, persecución, y también muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Así que todo esto que vemos aquí, yo no voy a entrar en tantos detalles porque quiero enfocarme en estos temas principales, ya que tenemos una vista panorámica de que es confiable el autor, a quién se le escribió, ya sabemos en qué tiempo también, eso es importante, y también con qué propósito. Un evangelio universal, un evangelio que habla a todas las familias de la raza humana, y ahora nos vamos a ir un poco entonces a lo que es los temas principales. Bueno, cuando hablamos un poco de temas principales, tenemos que entender qué es un tema. Un tema es algo que permea, o mejor dicho, que uno puede encontrar de principio a fin
en un libro. En general podemos decir que los tres evangelios, ¿verdad? Mateo, Marcos y Lucas, sabemos, hablan del Cristo, de que trae el reino, de que es rey, y se centran en los eventos de su vida, todo eso lo tienen en común. Pero cuando hablamos ya de un énfasis de un tema principal en Lucas, es que este reino de Dios viene como salvación, como salvación. ¿Por qué decimos esto? Porque por lo menos 25 veces aparece la palabra relacionada a salvación, salvar, salvando, salvador. Y los otros evangelios recordemos que tenemos énfasis diferente. Mateo, el rey de los judíos. Marcos, el siervo de Dios, siervo sufriente de Dios. Pero ahora vemos también entonces en Lucas un énfasis de Salvador, que Jesús es el Salvador, es el Cristo que trae el reino de Dios. Así que, repito, Mateo hablaba del reino de Dios, pero enfocándose en todo lo que era lo judío, en todas las profecías, incluso contrario a las expectativas de los judíos. Tenía mucho énfasis en el reino de los cielos, la ética del reino, el lenguaje del reino. En Marcos habíamos visto que también había un énfasis en servir, en sufrir, en estar listos también a padecer persecución. Era un reino que estaba mostrándonos como una perspectiva diferente. Pero al llegar ya a este Evangelio de Lucas, todo lo que vamos a ver tiene este énfasis de la salvación. Todos los evangelios hablan de la salvación, pero en este hay un sobreénfasis. Entonces vemos que en este evangelio se destacó nuestra condición desesperada sin Cristo. Hermanos, sin Cristo no hay esperanza, hay solamente desesperanza. Hay una necesidad de ser rescatados y solamente Cristo rescata. Y Lucas nos quiere enseñar eso, que el reino de Dios se muestra a nosotros como un rescate, como una salvación. Y podemos pensar en personas que van a las autoridades militares, policiales o fuerzas especiales que entran en esos lugares más tenebrosos, más peligrosos a rescatar de criminales, de la mano de criminales a personas inocentes. Bueno, en este caso nosotros no somos personas inocentes, pero también nuestro rey viene al rescate, porque estábamos perdidos, muertos en nuestros delitos y transgresiones, dice el libro de Efesios, con el entendimiento entenebrecido, que nadie busca a Dios, decía Pablo en Romanos 3:11, verdaderamente nadie busca a Dios, que el hombre natural no entiende las cosas de Dios. Isaías también decía de que nuestras mejores obras son trapos de inmundicia, como querer limpiar un parabrisas con un trapo sucio. Entonces, al entender un poco estas cosas, vemos de que el Evangelio de Lucas tiene como énfasis traer un rescate poderoso. Eso es lo que estamos queriendo hacer hoy en este día, amados hermanos, hablar un poco del Evangelio de Lucas y el énfasis que tiene Lucas. Un segundo. En términos más prácticos, la salvación viene a liberarnos de la tiranía del mal. El mal, el pecado y sus consecuencias. Pero a veces tenemos que pensar también, a veces no queremos pensar de esta manera, pero es algo cierto. ¿De qué viene a salvarnos el Señor? Hay gente que dice viene a salvarnos de Satanás. Hay gente que tiene un grado de verdad eso. Hay gente que dice viene a salvarnos de nosotros mismos, que porque nosotros somos nuestro mayor enemigo. Tiene un grado de verdad. Hay gente que dice que viene a salvarnos del mundo y sus deseos y sus concupiscencias, o mejor dicho, las tentaciones, las seducciones que el mundo trae. Tiene un grado de verdad. Pero hermanos, el Señor viene también, o mejor dicho, de manera primordial a salvarnos de sí mismo, a salvarnos de su ira, porque el pecador, como dice Romanos, acumula ira para el día de la ira. El alma que pecare, esa morirá, decía en el libro de Ezequiel. Y Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es la muerte.
Hermanos, el Señor es santo, santo, santo. El estándar de toda justicia es Él. Él viene a rescatarnos de su justicia que va a venir en contra de sus enemigos, porque estábamos enemistados, porque estábamos lejos de Dios, estábamos sin Dios en el mundo, dice Efesios. Viene a salvarnos de Él, y no que Él sea un tirano, no, Él es un Dios justo y santo. Tenemos que recordar eso. ¿Viene a salvarnos del pecado? Sí. ¿Viene a salvarnos también de las influencias del enemigo? Sí, porque a través de los medios de gracia podemos resistir al diablo. ¿Viene a salvarnos también de la seducción del mundo y su corrupción? Sí, porque somos santificados en su palabra, en el Espíritu Santo, en los medios de gracia. Sí. ¿Viene a salvarnos de nosotros mismos, que nosotros mismos somos nuestros grandes enemigos, dado el remanente de pecado que aún tenemos? Sí. Pero recordemos esto, hermano, viene a salvarnos de su ira santa, que viene a consumir a sus enemigos que están en rebelión, a los hijos de Adán que no solamente heredaron el pecado original, sino que también han tenido sus propias transgresiones, que han acumulado ira para el día de la ira. Eso es muy importante. Entonces el Señor viene a rescatar a su pueblo de su pecado, así como lo hizo con Moisés, rescatando a su pueblo de la tiranía de Egipto. Vemos entonces que en este énfasis de Lucas y la salvación, vemos que Lucas habla de la salvación en tres partes. La primera parte habla de una salvación personal. La segunda parte habla de la interpretación de Dios como nuestro Salvador. Y en la última parte ya nos habla de los tipos de personas que son salvadas. Veamos rápidamente. Cuando hablamos de este primer punto, Lucas, la salvación, él habla de la salvación personal. ¿A qué se refiere esto? Cuando nosotros venimos a Cristo y el Señor nos ha rescatado verdaderamente, hay marcas, hay evidencia. Nuestra vida ha cambiado. Ya no somos las mismas personas que antes. Ya no pensamos igual, ya no sentimos igual, ya no nos sentimos atraídos por el pecado irresistiblemente como antes. Sí, somos tentados, pero tenemos, con la ayuda del Espíritu Santo, que fortalece nuestro espíritu y los medios que el Señor ha dado, porque Él ciertamente ha determinado que perseveremos, pero también ha dado los medios por los cuales hemos de perseverar. Esta santificación que es progresiva, es decir, que voy limpiándome cada vez más, y esto solamente en los méritos de Cristo, en la muerte y resurrección de Cristo. Aún la santificación es meritoriamente en Cristo. Él nos da esta oportunidad de limpiarnos. Él nos da los medios. Él nos muestra esta salvación personal. Y cuando hablamos de santificación, hablamos de eso. Pero cuando hablamos de nuestro estado delante de Dios, si hoy yo muero, ¿cómo voy a presentarme delante del tribunal de Dios? ¿Será que voy a ser declarado inocente o culpable? Bueno, si me presento solamente en mis propias obras, en mi persona, en mis esfuerzos, en mis obras, voy a ser culpable. Pero si tengo este sustituto maravilloso y perfecto, la obediencia perfecta de Cristo, aún mi estatus, mi estado judicial delante de este juez supremo en el día del juicio, es uno de inocente o redimido. El Señor toma la obediencia de Cristo y me ve a mí con la obediencia de Cristo. Qué hermoso pensar en eso. Yo no tengo que tener ninguna duda de que el Señor me justificó, es decir, de que su justicia está sobre mí, de que si recibo un diagnóstico terminal, yo tengo la certeza de que el Señor ha perdonado mis pecados porque no va a volver a imputarme dos veces por un pecado que ya pagó mi Señor por mí, que mi salvación en términos eternos fue planeado desde antes de la fundación del mundo y es preservada por un Dios perfecto, santo, que no falla, que es inerrante, que es inmutable, que nadie puede frustrar sus planes, como dice el libro de Isaías. Vemos que incluso nuestro destino ha cambiado. Cuando Lucas habla de a dónde estamos yendo o dónde estamos, hablamos de que no solamente somos bendecidos, sino de que estamos en un estado de glorificación inicial. Por eso que decimos vamos de gloria en gloria. ¿Por qué? Porque nosotros cuando leemos Romanos 8 vemos eso, ¿verdad? Que a los que antes llamó,
a los que antes predestinó, justificó, santificó, glorificó, dice. Estamos en un estado de inicial de glorificación. Es decir, hoy mi estado es justificado, perdonado delante del tribunal de Dios, también con la gloria inicial que el Señor me da, que esto va a ir creciendo a medida que esta salvación va creciendo de manera más externa. Vemos que el Señor ha perdonado nuestros pecados y nosotros teníamos todo para ser condenados. Vemos como Lucas a menudo dijo que la salvación es el resultado de la paz entre nosotros y Dios. Hermanos, nuestra salvación no es solamente un rescate, es una declaración de paz entre Dios y nosotros. Así que el verdadero creyente nunca puede decir, no tengo paz. En un sentido amplio, tenemos paz con Dios porque el peor pecado, perdón, el peor problema que pudiéramos tener ya fue resuelto. Nuestra enemistad, contienda, rebelión con aquel que nos creó fue resuelta a través de nuestro Salvador, a través de este Cristo que trajo la paz, el shalom de Dios. Trajo una paz que nos justificó, que ya no hay una declaración, el acta de los decretos fue anulada en contra de nosotros. Entonces vemos esta bendición que viene a nuestra vida como ciudadanos del reino de Dios. Sí, eso es lo primero cuando hablamos de esta salvación personal. Cuando hablamos de que estas bendiciones del reino no solamente son externas, sino que cambia todo lo que somos por dentro. El Señor nos hace sal y luz, nos capacita para tener obras que muestren que Él ha hecho una obra milagrosa en nuestras vidas, porque la regeneración es un milagro. Nadie puede nacer de nuevo, como le decía el Señor a Nicodemo. ¿Quién puede nacer de nuevo? Nadie, solamente el Señor puede hacerle esto. Y de esto habla entonces Lucas en esta salvación personal. En el segundo punto, él nos habla un poco de... A ver, voy a bajar un poco esto. Ya nos habla un poco de Dios como Salvador, y ahí vemos tres puntos: poder de Dios, plan de Dios e hijo de Dios. Cuando vemos un poco esto de Dios como Salvador, vemos que se divide en estos tres puntos. Vemos que es poder de Dios, plan de Dios y a través del Hijo de Dios. Así es como viene la salvación, es poder, es un plan y es una persona. La salvación viene a través de una persona. En este poder de Dios, vemos que Lucas dice en el capítulo 2, versículo 29 al 30, dice: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. Hablando de Zacarías, cuando él estaba esperando la promesa que había recibido de que vería al Salvador, a Cristo, en este caso al bebé Jesús, lo vio ahí y él vio que la salvación estaba llegando al pueblo, a su tan sufrido pueblo, que el Mesías que él tanto había esperado había llegado con poder, tomando forma de hombre. La encarnación, hermanos, no es poca cosa. La encarnación es prácticamente es un misterio. Al fin y al cabo no se puede entender completamente cómo es que Dios es enteramente hombre y enteramente Dios. Solamente lo declaramos porque la palabra de Dios lo enseña así, pero no podemos entenderlo con nuestras mentes finitas, al igual que la Trinidad y otras cosas más. Pero vemos que este poder de Dios, Lucas quería que sus lectores entendieran que Dios está en control de todas las cosas. Cuando leas el libro de Lucas, hermano, acordate que Dios tiene poder y que al tener el poder, Él está en control de todo. Él tiene la fuerza, Él tiene la inteligencia, Él tiene la determinación, Él tiene las riquezas. Todo le pertenece a Él. Esta es su obra, esta es su creación. Él tiene un plan que no falla. Él es el Rey absolutamente todopoderoso, que tiene la habilidad de hacer lo que quiere y como quiere. Así de poderoso es nuestro Señor. Aquello que nosotros podemos decir, no sé, creo que ya no va a funcionar, Dios tiene poder, hermanos. Nunca dudemos de eso. Y aquí tenemos un testimonio escrito por Lucas con un énfasis de que hay poder de Dios, de que este rey viene con poder, no un rey pusilánime, no un rey debilucho, sino un rey que conquista, un rey poderoso.
Y este rey viene con un plan, el siguiente punto, este rey viene con un plan y es el ministerio público de nuestro Señor Jesús. Es la inauguración de su reino. Era un misterio esto de que el Señor Jesús iba a venir por varias etapas, que iba a inaugurar su reino y después estamos hoy en la continuación y luego viene la consumación de su reino. Esto que el Señor Jesús planificó desde antes de la fundación del mundo, lo dice Lucas en el libro capítulo 24, 44, en aquel episodio donde después de su resurrección, algunos discípulos desanimados empezaron a apartarse de Jerusalén y empezaban a irse hacia camino de Emaús y luego él se le aparece, camina con ellos, luego de un tiempo de anonimato revela su identidad y ahí le dice, era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. ¿Y qué es esto? Lucas nos muestra de que el Señor Jesús está diciendo todo el Antiguo Testamento es mi plan, es el plan de Dios. Todo apuntaba a mí. Moisés habló de mí, los profetas hablaron de mí, los salmos hablan de mí. Es decir, es cristocéntrico el plan de Dios, la redención. Entonces, Lucas tiene ese énfasis de hablarnos de estas profecías del Antiguo Testamento, de este reinado que empezó desde el jardín, de esta sombra de lo que era el pueblo de Israel y todos los profetas. Lucas nos dice en 9:22 también, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y que sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas y que sea muerto y resucite al tercer día. Lucas tiene una visión de que Dios no solamente tiene poder, sino que tiene el plan perfecto y lo ha estado orquestando desde siempre. No hay un plan B, no hay algo que falló y luego se empieza a improvisar, sino que el Señor lo tenía todo planeado desde el principio porque Él no falla. Él es omnisciente, lo sabe todo, es omnipotente, tiene todo el poder y es omnipresente para llevar a cabo todo lo que es su plan. Y también en un tercer énfasis, donde vemos aquí cómo es Dios Salvador, no solamente tiene poder para salvar, no solamente tiene el plan para salvar, sino que también es la persona autorizada para llevar a cabo esta salvación. Ninguna otra persona puede venir a querer tomar el rol de Dios, ni siquiera un profeta. Ya han habido falsos cristos muchas veces y en muchos tiempos, y aún hoy hay falsos cristos. Cuando hablamos entonces de que esta persona tenía que ser el Hijo de Dios, la salvación de lo cual Lucas está hablando aquí, tiene ese énfasis de que es el Hijo de Dios, el único que puede llevar a cabo este plan de Dios. ¿Y quién es el Hijo de Dios? Jesucristo de Nazaret. Este Jesús viene con autoridad. En su bautismo el Padre le dice, este es mi Hijo amado. Le confirma. El Espíritu Santo lo empodera para resistir la tentación del enemigo. Lo que el pueblo de Dios, el Israel de Dios en el desierto no pudo resistir, este varón perfecto, el verdadero israelita, sí pudo resistir la tentación y nunca se dio. Este verdadero Hijo de Dios vino en una función de una especie de rey vasallo mesiánico de Dios, es decir, que viene en representación de la Trinidad. Viene como Hijo de Dios. Él es parte de la Trinidad, pero en su forma, en su encarnación, viene a llevar a cabo un rol que ya se le fue designado desde antes de la eternidad pasada, siendo el Hijo de Dios, que vino al mundo para rescatar a su pueblo de la condenación, muriendo en su lugar y trayendo el reino de Dios a la tierra. ¡Wow! El Señor no solo vino, padeció humillaciones, murió, resucitó, anunció las buenas del reino, sanó a los enfermos, liberó a los endemoniados, discipuló a sus personas y se encargó de llevar adelante el reino de Dios, de inaugurar el reino de Dios, de dar la ética del reino de Dios al Sermón del Monte, de hablar de las profecías que habrían de venir preparando a su pueblo para su segunda venida. A veces muchas personas piensan de que el Padre es un Dios furioso que nos odia y que Jesús es una especie de hijo rebelde que se levanta a nuestro favor. Todo lo contrario.
Ellos están en perfecta armonía, en un perfecto plan, con perfecto poder para llevar a cabo esta salvación. Y de esto es lo que habla el libro de Lucas en esto de que es hijo de Dios. Y el tercer y último eh, tema principal, habiendo visto ya la descripción de la salvación, cómo el Señor obra salvación en nuestras vidas, habiendo visto de que Él es Salvador con poder, con el plan y con la autoridad de Cristo, ahora vemos qué es lo que sucede con las personas que son salvadas. El libro de Lucas, esta parte que dice personas que son salvadas, también podemos verlo en todos estos eventos que hoy ya no vamos a abarcar, pero que le invito a que lo lean nuevamente para que vean cómo todos estos encabezados y los hechos los eventos que suceden ahí, léanlo y tengan ahí en un papelito estos propósitos y van a ver cómo está ahí el poder, el plan y Cristo llevando a cabo esas obras. Van a ver también cómo el propósito es de traer unidad en el pueblo de Dios y de también traer consuelo en medio de la persecución para cristianos que estaban queriendo abandonar su fe, que tenían dudas sobre ello. Y en esta y esta última parte, personas que son salvas. Aquí vemos que en los días de Jesús nadie se habría sorprendido si él hubiera ofrecido salvación a aquellos que ocupaban en lugares de honor o de poder en la sociedad. Nadie se habría preguntado por qué él salvó a los por qué él no salvó solamente a los que cumplían la ley. ¿Por qué él no vino a salvar a los que tenían poder o estatus social? Nadie se hubiera maravillado en esa época. ¿Por qué? Porque eran las personas consideradas como más perfectas en la sociedad, más obedientes en la sociedad. Tenían esa reputación, tenían esa apariencia. Pero ¿qué es lo que hace Lucas? Cuando Lucas empieza a describir este evangelio, nos muestra un Dios que viene a bendecirnos, no necesariamente a las personas de ese estatus, cuya apariencia parecen perfectas, e incluso, entre comillas, meritorias del cielo, cosa que es imposible, nadie puede ganarse el cielo, pero externamente algunos pudieran pensar que sí. Estas personas que recordemos que en esa época también la gente creía de que porque uno era próspero económicamente, que necesariamente tenía la bendición de Dios porque le había prosperado. Y eso sabemos que no es así, es una teología muy superficial y no precisa. Vemos aquí, por eso que tenemos hoy muchos errores del Evangelio de la prosperidad, pero en fin, ese es otro tema. No me quiero alejar de este. Uno de los temas principales del Evangelio de Lucas es llamar la atención a lo que Jesús hacía con la gente. ¿A quiénes? Vemos que cuando empezamos a mirar un poco, vemos que Él está siempre acercándose a los pobres, a los perdidos, aquellos que no son bien vistos por la sociedad. Vemos también que hay un énfasis en mostrar la misericordia de Dios. Hay un énfasis en mostrar, Lucas 7:9 dice, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe, hablando un poco de este soldado romano, el centurión romano. Él viene a mostrar incluso un énfasis con personas que no eran siquiera de su misma etnia, que eran enemigos, como un soldado romano está trabajando para el opresor público. Vemos entonces que Lucas, su énfasis es completamente diferente a lo que uno esperaría. Esto es tan importante porque vemos cómo el Señor trae esta salvación a todas las familias del mundo, como habíamos visto en el propósito de este libro. Así que cuando veo que en el libro de Lucas, cuando abro este libro, empiezo a ver que el Señor Jesús va recurrentemente a los pobres, a los enfermos, a los que no pueden valerse por sí mismos, a los que reconocen su bancarrota espiritual, a los que están desahuciados e incluso exiliados como los leprosos y otros más, y gente que no tenía más solución en su vida. Es nuestro compasivo Señor Jesús, que viene a salvar a personas e incluso en una sociedad que no consideraba a las mujeres como personas valiosas, sino que la tenían como accesorio u objeto muchas veces. Él viene y les da una alta estima a las mujeres. La mujer no tenían muchos derechos en ese tiempo.
no eran valoradas dignamente por quienes eran. Y vemos que Lucas dirigió mucho de su atención también a lo que ocurría. Por ejemplo, esta mujer que sufría esta hemorragia por 12 años. Vemos el énfasis, la compasión de Jesús. Vemos también eh, que incluso hablando de prostitutas en comparación contra aquellos que eran líderes religiosos, le decía que aún las prostitutas están entrando en el reino y ustedes no. Vemos entonces ese énfasis de que el Señor viene a traer salvación sin discriminar a mujeres, razas, estatus social, condición económica, física. Vemos que se cumplía, Lucas es quien registra en Lucas 4:18, donde dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Y esto lo dijo en medio de sus paisanos, que lo quisieron matar en ese momento. Hablando un poco de la profecía de Isaías, él dijo que se estaba cumpliendo esa profecía en él en ese tiempo. Incluso vino a los suyos, quienes conocían su historia familiar, quienes tenían muchas cosas en contra de él. Así que esto es lo que vemos en el Evangelio de Lucas, que gentiles, pecadores, mujeres, pobres, gente desechada por la sociedad, viene a recibir la salvación tan grande. Y Jesús viene a colapsar todo lo que es este sistema, el cual no venía de Dios, de discriminar a todas estas personas y dejarles prácticamente fuera del reino de Dios. Pero Él viene como el rey soberano, como el rey que viene a juntar a su pueblo de distintas pueblos, toda lengua, tribu y nación, hablar de un evangelio expansivo y universal, no condicionado ni siquiera por la pequeña riña entre judíos y gentiles, sino que nos muestra un evangelio hermoso y precioso, no importando las circunstancias. El evangelio de Lucas, ya concluyendo esto, nos muestra a un Jesús glorioso, lleno de gloria, como el Hijo de Dios, con poder, con el plan, con entendiendo, queriendo fortalecer la fe de aquellos que dudan, ya sea dudas por sufrimiento, crisis o las seducciones del mundo o de Satanás. Es un evangelio que nos ayuda a fortalecer nuestra fe. Es un evangelio que tiene un énfasis universal para hablar de los eventos y las narraciones de este Cristo precioso. Es un evangelio que asegura a los gentiles, a los no judíos, que hoy mismo somos mayoría, que no hemos cometido ningún error en seguir a Jesús, que el seguir a este Mesías judío, Jesucristo de Nazaret, no es un error, sino que es la mejor decisión de nuestra vida. Es lo mejor que nos pudo haber pasado. Ni ganarte la lotería es lo mejor, sino encontrar a este Cristo, o mejor dicho, que este Cristo te haya encontrado, te haya dado su Santo Espíritu para recibir su hermoso evangelio de su reino, no es ningún error. Este evangelio tiene este propósito de mostrarnos nuestra responsabilidad también de ir y llevar estas buenas nuevas, no solamente a nuestra familia, no solamente a nuestra comunidad, sino a los confines de la tierra, porque es un evangelio que trae verdadera salvación. Y ese es el énfasis del libro de Lucas, la salvación universal de este rey que se acerca a los necesitados. Amén. El Señor bendiga entonces este estudio para que sea de edificación para cada uno de nosotros, hermanos, que podamos meditar siempre en este Evangelio de Lucas, entendiendo lo que el Señor ha preservado para nosotros a través de su Santo Espíritu. Amén.